Hola, muy bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. Hoy tendremos un programa dedicado enteramente para hablar de la basura en la Ciudad de Buenos Aires, la política de residuos urbanos, en un año bastante particular para la ciudad porque tendrá en el segundo semestre la implementación de la separación de los residuos en origen en cada una de las casas de los que habitamos en la ciudad. Separar entre el tacho negro y el tacho verde. De eso vamos a estar hablando hoy y también de los distintos temas que rodean la política de residuos urbanos, que genera mucha polémica porque de hecho es de los contratos más grandes, más onerosos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y también vamos a hablar obviamente con legisladores, con funcionarios y con el autor de la ley de basura cero, que fue la ley marco sobre la que hoy se habla tanto y que marcó la proyección de cuándo vamos a tener que tratar de reducir la mayor cantidad de basura posible de la que producimos en la ciudad. Antes de pasar a nuestra primera entrevista, vamos a agradecer a FUN-TV por haber nominado a Proyecto Legislatura entre los programas periodísticos de interés general. Así que gracias, el 7 de julio estaremos ahí para ver si finalmente el premio viene para el canal. Si querés participar, @canalciudadba, el Twitter del canal, el hashtag Proyecto Legislatura para participar de los diálogos de hoy. Pasamos ahora sí a nuestro primer invitado, Juan Manuel Velasco. Muchísimas gracias por venir. No, por favor, un placer y felicitaciones por la nominación. Gracias. Hay 6 en el canal, así que nosotros, de hecho, la producción del equipo tenemos 2. Así Qué bien. El orgullo Bueno, es doble. Qué bueno. Juan Manuel, vos sos uno de los autores, eras de hecho legislador en el año 2005, presidente de la Comisión de Ambiente. Exacto. Y después fuiste ministro del área. Sí, Hoy tal presidís cual. una fundación. Sí, la Fundación Ecologista Verde, con la cual desarrollamos proyectos de desarrollo ambiental, tanto aquí como en la provincia de Misiones, donde en este momento estoy residiendo. Juan Manuel, cuando fue el debate, cuando se sancionó la ley en el 2005, se habían puesto metas. Cómo debía ser la gestión de los residuos y cuánto debíamos producir y cuánto debíamos básicamente enterrar, que esa es la polémica más grande que hay. Claro. ¿Cómo eran esos plazos y cómo estamos hoy? Bueno, lo que planteaba la ley era que para el 2020 debían dejarse de enterrar residuos reciclables dentro del relleno sanitario. Y después tenía metas progresivas. La primera, recuerdo que en el 2017, en el 2010, la otra en el 2015, 2017 y 2020, ¿no? Y era 25, 50, 75 y 100%, respectivamente, siempre De la referido reducción de eso, de cuántos de los residuos reciclables, lata, vidrio, uno exacto. manda a la SEAMSE. Lata, vidrio, papel, cartón, todo lo que después se pueda reciclar, ¿no? Las metas están referidas a eso, que esto lo aclaro siempre porque en general hay como una confusión. Claro, porque de hecho muchos dicen, no vamos a enterrar más basura. No, en realidad siempre vamos a seguir enterrando, la idea es que enterremos cada vez menos. Siempre queda un remanente, la idea es que sea el mínimo posible, que tiene que tener algún destino de disposición final y bueno, y eso lo más sano y lo más adecuado es un relleno sanitario. Así que, Juan Manuel, tenemos algunas placas para dimensionar de cuánto hablamos de la producción de basura en la Ciudad de Buenos Aires, cuando hablamos eso, digamos, ¿qué hacemos entre todos los porteños? ¿Cuánto producimos? En el año 2013, y según datos de la UBA, se produjeron 6.300 toneladas de residuos por día, que son los que se enviaban a la SEAMSE. Según datos de la ciudad, hoy se está en 5.000 toneladas diarias. El 42% de esos residuos son reciclados, ¿no? O, digamos, potencialmente para reciclar. Ahora, de eso, ¿cuáles son por cada rubro? El 48% es de papel y cartón, el 36% es plástico, el 12% vidrios y el 6% son metales, ¿no? Incluyendo latas de, no sé, lo que sea, envasados, gaseosa. Y después, si uno tiene en cuenta por zonas de la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de basura está muy asociada a la capacidad de consumo que tienen. Por ejemplo, la Comuna 2, que es Recoleta, genera 37 toneladas por día, cada 100.000 habitantes. En cambio, la Comuna 8, en el sur de la ciudad, digamos los barrios de Soldati, Lugano, Villa Riachuelo, genera 14 toneladas por día por cada 100.000 habitantes, ¿no? Estamos hablando de más del doble genera Recoleta que el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y en el 2013 la ciudad de Buenos Aires destinó, cuando hablábamos al principio del debate sobre el presupuesto, cuánto se gasta en la ciudad, en la política de residuos, 2.300 millones de pesos, para tanto la recolección como
el envío y, obviamente, la política de reciclado. Estamos hablando de un montón de dinero. Sí, es mucho. Es mucho, pero bueno, hay que tener en cuenta que los residuos o la basura es uno de los temas centrales de cualquier ciudad, en cualquier lugar del mundo, y donde todas las ciudades le destinan muchísimo dinero a eso. Y lo que hay que entender es que si la ciudad no le destina dinero a eso, el costo lo terminamos pagando en contaminación. Y uno puede decidir pagar menos, pero tenemos que saber que el costo de no tener erogaciones para el tratamiento de los residuos es sufrir la contaminación de agua, de aire y de suelo que produce la mala disposición de los residuos. Ahora, la ciudad viene, por ejemplo, en los 90, los 80, Greenpeace dio la batalla contra la incineración, que hoy parece un absurdo, que hasta hace no tantos años se incineraba en los edificios, ¿no? Ahora, esto, digamos, cuando hablamos al comienzo te preguntaba en qué instancia estamos. Sí. ¿Vos crees que la batalla se está ganando o se está perdiendo? Mira, yo creo que el primer logro que ha habido es que Basura Cero se ha constituido en una política de Estado. Hoy la discusión no es si Basura Cero sí o si Basura Cero no. Hoy la discusión radica en si vamos más rápido, si vamos más lento, si qué tecnología tenemos que aplicar para llegar a Basura Cero. Y esto me parece que es un logro importante, un logro que es de toda la ciudad, digamos, no es solo de un sector político. Y esto es importante remarcarlo porque en una época en la cual nos cuestionamos mucho de que no hay políticas de Estado, que exista una, y en este tema es realmente muy importante para la ciudad. El segundo logro que me parece que ha habido es que, y que está vinculado con el anterior, es que el gobierno actual y la legislatura están desarrollando acciones para avanzar en el proceso de reducción de la cantidad de residuos que se envían al relleno sanitario y por lo tanto aumento del reciclado y la reutilización de los residuos. Recientemente, hace pocos días, la legislatura sancionó una ley donde en cada una de las comunas de la ciudad se crearon espacios especialmente destinados en el Código de Planeamiento Urbano al tratamiento de los residuos. Esto es muy importante porque es importante que todos en cada comuna seamos responsables de nuestros residuos. Claro, y también eso simplifica la logística. Totalmente, y reduce muchísimo los costos, porque la mayor cantidad de los costos de los residuos tiene que ver con la logística, con el traslado desde la puerta de nuestra casa hasta el lugar de disposición final. Cuanto mayor transporte ahorremos de esos residuos, cuanto más se pueda procesar esos residuos dentro de nuestra comuna, más barato va a ser el servicio. Ahora, yo te preguntaba, ¿y en qué instancia estabas? Me contabas que la ley marcaba plazos, Sí. año 2010, 2015, Sí, 2017 sí. y 2020. Sí. Ya pasamos uno y estamos acercándonos al segundo. Estamos acercándonos al segundo. Bueno, a mí me parece que han pasado varias cosas, ¿no? Es decir, desde la sanción de la ley, ha habido algunos temas que es importante destacar. La ley recién se reglamenta en el 2007, con lo cual... 2 años después de que se sancionó. Claro, contar los 2 años entre la sanción y la reglamentación como parte del plazo es como forzar la situación. En realidad, a mí me parece que habría que contar el plazo desde el 2007 para realmente contar una fecha a partir de la cual el gobierno de la ciudad empezó seriamente a encargarse del O sea, tema. vos correrías 2 años. Yo correría 2 años, todos los plazos me parece que es lo razonable, lo lógico, y es lo que pasa en todas las leyes, ¿por qué no hacerlo en esta también, digamos? ¿No? Es decir, cuántas leyes de la ciudad son sancionadas y recién reglamentadas y puestas en vigor por el gobierno de la ciudad al tiempo. Entonces, me parece que en realidad habría que correr esos 2 años. Pero independientemente de ello, en todo este tiempo, las tecnologías han avanzado y han mejorado mucho. Y además el gobierno de la ciudad ha hecho inversiones importantes en tecnología para el tratamiento de residuos y ya se empiezan a ver los primeros resultados importantes de reducción de residuos enviados a relleno sanitario, a pesar de que la situación económica general ha mejorado y por lo tanto los residuos que producimos son mayor. Claro, eso cantidad. acompaña. Cuando hay crecimiento económico, hay mayor producción de residuos. Mayor, es lógico. Sí, es que así. se compra para ahora, me imagino, para el momento del Mundial va a haber más cajas Sin de televisores en la avenida. Sin duda. Es decir, la curva de producción de residuos coincide con la curva de crecimiento del Producto Bruto Interno. Entonces, Bueno, claro, en estos años de crecimiento económico... de crecimiento del producto ha habido un crecimiento de la cantidad de residuos que producimos. Y sin embargo ha habido un decrecimiento de la cantidad de residuos que hemos enviado al relleno sanitario. Esto muestra que la política está logrando sus primeros éxitos, ¿no? Que Basura Cero se está empezando a convertir en una realidad concreta. Con lo cual, me parece que el camino que está siguiendo el gobierno, cuando hablo del gobierno no solo hablo del
del gobierno de la ciudad actual, digamos, sino del Estado de la Ciudad de Buenos Aires en general, es el correcto. Se están sancionando las leyes adecuadas, se están tomando las medidas del Poder Ejecutivo adecuadas, se podrán criticar detalles de implementación, tiempos, pero me parece que el camino que se está desandando es el adecuado y va en camino el cumplimiento de la ley. O sea, cuando te imaginaste, ¿vos creíste que finalmente en esta instancia iba a haber algo más o menos parecido a lo que se había proyectado? Sí, sin duda. Yo pensé que iba a ser antes, pero la verdad igual que también te tocó pasar por la función ejecutiva. Claro, sí, sí. De hecho, a mí me tocó reglamentar la ley. Claro. Y Yo ahora, como ministro desde reglamenté el la ley. Ejecutivo, claro, con la Sí. gestión de Tellerman, Exacto. ¿no advertiste que lo que se había sancionado, de hecho eras legislador de la oposición Sí, en ese claro, momento, exacto. no era demasiado pretenciosa porque venías de la oposición? No. Yo siempre fui un convencido de que la ley era realista. Creo que las leyes y las políticas en general tienen que tener un componente utópico, pero que esa utopía debe estar lo suficientemente cerca de la realidad como para que se pueda lograr, ¿no? Pero si no tienen un componente utópico tampoco estimulan a nadie, ¿no? Es decir, siempre digo que las utopías son imprescindibles para avanzar. Y realmente lo que planteó la ley Basura Cero era un cambio radical en la gestión de los residuos de la ciudad. Por lo tanto, tenía que tener componentes utópicos o componentes que parecieran que estaban fuera del alcance de nosotros, ¿no? Y eso también creo que impulsó a todos los que tuvimos la responsabilidad de gestionar a querer avanzar en esa dirección. Y bueno, por supuesto, como todos los procesos, hubo avances, retrocesos. Los 2 primeros años del gobierno de Macri, del 2007 al 2009, implicaron un retroceso. Pero después el gobierno como que aprendió, se dio cuenta, entendió cuál era el significado de la política y del 2009 para acá, sin duda, vemos notables avances También en el medio hubo una especie de ultimátum desde el gobierno provincial, es decir, acá no queremos más basura. Sí, bueno, pero digamos, siendo realistas, si bien esto es así y hubo declaraciones explícitas por parte tanto de la presidenta como del gobernador. Exactamente, explícitas, en la práctica, digamos, yo no me imagino que un día el SEAM se cierre y no deje entrar más los residuos de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, esto no solo afectaría al gobierno de la ciudad o a los vecinos de la ciudad, sino que también afectaría a toda el área metropolitana. Hoy es impensable imaginar una gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires separada del área metropolitana y viceversa. Cada medida que toma el gobierno de la ciudad dentro de la ciudad impacta sobre el conurbano y lo mismo ocurre al revés. Pensemos ahora en las obras de la ampliación de la General Paz, ¿no? ¿Quién puede pensar que eso no va a impactar de los dos lados de la General Paz? Y así pasa con todas las políticas en el área metropolitana. Última pregunta, si se me rompe esta copa, ¿a dónde va? ¿A la bolsa negra o a la bolsa verde? No, a la bolsa verde. ¿Sí? Si se te rompe la copa, va a la bolsa verde. Sí. El vidrio, no hay que olvidarse que el vidrio es uno de los materiales que más tardan en degradarse en la naturaleza, pero además el que tiene más potencial de reciclado, ¿no? El vidrio puede volver a fundirse, puede volver a tomar distintas formas, producto de la aplicación de calor o de productos químicos, con lo cual el vidrio, aunque esté roto, a la bolsa verde. Primer bloque y ya aprendimos algo. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por haber venido. No, un gusto, Damián, y a tu disposición. En el próximo bloque, un diálogo con quien se presenta como el primer diputado verde, Pablo Vergel. Segundo bloque de Proyecto de Legislatura, ya estamos junto al legislador Pablo Vergel. Gracias por venir, de Verde Alameda. O sea, la agenda tuya es la agenda verde de la Ciudad de Buenos Aires. En el bloque anterior hablamos con uno de los autores de la Ley de Basura Cero, el ex legislador y ex ministro de Ambiente, Juan Manuel Velasco, que se mostraba bastante satisfecho con la aplicación de la Ley de Basura Cero y con el cronograma actual. Criticó mucho los primeros años de la aplicación, pero se mostraba satisfecho con los avances del último año. ¿Coincidís con esta mirada? No, lamentablemente no, o por lo menos, digamos, tengo mis fuertes reparos. Me parece que si bien hay algunos logros, algunos esfuerzos en lo que se refiere a la recuperación de algunos materiales de desechos, básicamente gracias a los recuperadores urbanos, de los desechos sólidos, en la parte que constituye casi la mitad de lo que se llama basura en la ciudad, que es los húmedos y dentro de los húmedos los orgánicos,
constituyen un 45 o más por ciento del total de lo que tiramos, de los residuos, poco y nada se ha avanzado. No se ha avanzado nada en realidad. O sea, por ejemplo, no sé, la cáscara de banana que uno tira a la Exactamente, basura. la cáscara de banana va a entierro en este momento. Es decir, ¿Y cuál sería el problema que eso se entierre? Que totalmente eso... el problema es que es terminar con el entierro de, con los enterraderos, digamos. Eso se puede compostar, eso se puede convertir en un recurso, en tierra fértil, no la cáscara de banana, todos los orgánicos que También el hueso del bife. Los huesos también, todos los orgánicos tienen distintos tiempos, distintos requisitos, los vegetales y los no vegetales, pero, por ejemplo, para hacer en casa, yo recomendaría hacer vegetales, no meterse de entrada con desechos Animales. de animales. Bueno, uno se imagina que da olor, digamos. ¿Cómo? Da olor. Puede dar olor, digamos, tiene un tratamiento un poco más complejo que no aconsejaría empezar por eso. Igualmente alguien que ya está avanzado puede hacerlo. Ahora, igual uno se imagina que en la Ciudad de Buenos Aires la gran mayoría vive en departamentos. Así y es. muchas veces las terrazas son inaccesibles. ¿Cómo se podría hacer en la casa de uno? Sobre todo porque si es tanta cantidad del residuo que se acumula, digamos, ¿dónde uno pondría tanta...? No es tanta la cantidad de residuo que se acumula si uno primero empieza no mezclando, más que separando, no tomándose el trabajo de mezclar. Porque quisiera hacer énfasis en las palabras. Es decir, se pone el énfasis en pedirle al vecino que separe. Y está bien, digamos, pero en realidad... Evitar que mezclen. Claro, cuando uno pela las papas... Los residuos están separados. Claro. La yerba, cuando yo la termino de usar, no está mezclada. Y como yerba, yo la podría compostar, digamos, junto con otros residuos compatibles, con lechuga, con tomate, con banana, con otros vegetales, podría compostar. Ahora, si yo lo mezclo con vidrio, eso pasa a ser basura. Ahí es donde nosotros hacemos la acción de mezclar y convertimos lo que es un residuo, que puede ser como un recurso, ¿no es cierto? Puede ser un recurso para, justamente, en el caso del compost para tierra fértil, lo convertimos en basura que no sirve, que quiere decir no sirve para nada y va a enterradero. Ahora, vos planteabas que es más o menos el 45%. 45% de los residuos son orgánicos. Ahora, son orgánicos. ¿qué cantidad de compost se estaría produciendo? Se estaría produciendo una cantidad importante, aunque hay un proceso el proceso de compostaje, hay un proceso de reducción en volumen. En volumen muy, muy importante, pero a ver... Ahora, y eso podría tener una fase domiciliaria y además una fase debería más... tener varias fases, domiciliaria, consorcial, es decir, barrial, comunal, y de aplicación también, domiciliaria en nuestras macetas, en nuestras pequeñas huertas donde las podamos hacer, comunal, donde las podemos hacer, en espacios verdes especialmente destinados dentro de las comunas, tendríamos aplicación. Y si tenemos excedente, ya se nos va a plantear, si tenemos excedente... O sea, es un problema posterior, arranquemos... Vamos a tener un problema posterior, pero no va a ser un problema, porque va a ser muy bienvenido. A ver, es el mejor humus natural que podemos tener y que evita el uso de agroquímicos. Claro, de fertilizantes químicos. Es decir, entonces no va a faltar demanda para eso. No va a faltar demanda en todo caso. Entonces, ahora, el 45%. Entonces, pero no se empezó por ahí. Es decir, eso todavía no está tan... Ahora, eso implicaría un cambio de hábito muy fuerte también por parte de los ciudadanos, digamos, bueno, un compromiso que no sé si hoy está instalado. No está instalado, pero no se va a instalar mágicamente. Y cuando se hacen campañas y después el vecino comprueba que le mezclan todo, o sea, que el que separó y saca y después viene el camión y se lo mezcla, no vuelve a separar más. Dice, ¿para qué voy a separar en casa si me lo están mezclando? Entonces, lo que se mantiene sí, donde se ha hecho, está empezando a hacer quizá Velasco se refería a esa parte, es una fracción de no orgánicos, que, digamos, como vidrios, como... Porque es lo que se lleva, de hecho, el reciclador papel, urbano. Claro, lo que se puede llevar al reciclador, papel, maderas, pero que constituye un 15, un 20% del total. No es poco, pero después están los áridos, la fracción de áridos, que es Te otra invito cosa. a ver que estuvimos, de hecho, con trabajadores recuperadores de la cooperativa El Ceibo. Hicimos una recorrida con ellos que cuentan su experiencia, tanto en la nueva etapa como con los vecinos, digamos. Cómo están llevándola con los vecinos que empiezan a separar en sus casas.
frío. El Seibo es una cooperativa de trabajadores del tema que trabajamos en el reciclaje. Reciclaje de materiales sólidos, papel, cartón, plástico, aluminio, vidrio. Yo trabajo en el Seibo hace 13 años, más o menos. Empecé como promotor. Hacemos el trabajo de ir puerta por puerta en las zonas que nos corresponde y pedimos el material reciclado que nos entregan los encargados de cada edificio. Los vecinos también nos entregan en manos, a algunos les tocamos timbre y ya saben que vamos a pasar en cierto horario, otros los dejan en la campana y los ponemos en bolsones y más tarde viene a retirarlos un camión. De un tiempo a otro han empezado a tomar conciencia del tema del reciclaje. Este señor es un amor, porque me trae el material reciclable. Espera 5 minutos. Sí, lo espero en del chino. Ahí enfrente voy a estar. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, sí, ella guarda siempre todo el material. Me guarda el material, me ayuda a traerlo. Pero hay mucha gente que por no acercarse a tirar al tacho negro te lo tira en el que le queda más cerca, que es la campana. También tenemos la cooperación de cada encargado de edificio que también hace la separación del material para reciclar. Pero sería buenísimo que también los vecinos se sumen porque así nos facilita un poco más el trabajo de poder llevar el material más seco, ¿no? Porque a veces lo mezclan con botellas con líquido y realmente no podemos trabajar con las botellas cuando tienen líquido, sino que todo el material tiene que ser seco. Y nosotros cuando empezamos el puerta a puerta, y fue más o menos hace, ya no sé si 13 años, no sé si más, que en principio así, hicimos todo un planeamiento de la zona, fuimos conociendo a los vecinos, contándoles del proyecto cuando de esto ni siquiera se pensaba. Arrancamos con carritos, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha lucha. Esto de estar cambiándole el hábito a los vecinos y explicándole que es un bien para todos. Las personas que en su momento fueron excluidas, como muchos compañeros que tenemos, ahora están incluidos al sistema de trabajo que está teniendo el Seibo ahora. Esto cambió muchísimo, muchísimo. Antes era una lucha, es tratar de vender para, por favor, alimentarse, para poder llegar a pagar el techo. Ahora cambió, la gente ya tiene sueldos, ya es otra cosa. Está bueno que se empiece a ver como un trabajo, que sea digno, es algo digno, ya no estamos revolviendo bolsas como cuando lo hacían mis papás, estamos ya tratando con la gente, nos hacen sentir más personas y es un trabajo más dignificado. Estamos compartiendo testimonios de trabajadores del Seibo que se han convertido, los recicladores urbanos, en uno de los actores centrales ahora del proceso, ¿no? Los actores centrales del proceso hasta como lo tenemos ahora, a costa de una durísima lucha que ellos llevaron a cabo. A ver, acordémonos de los años 2001, 2002, 2000, eran muy maltratados. Sí, además me acuerdo de programas de televisión donde se los estigmatizaba. Eran, digamos, no eran cartoneros, eran cuidado con que vienen a tu casa, digamos. Así es, ninguneados, estigmatizados, y en eso sí ganaron una visibilidad, una dignidad, que se la ganaron ellos con su lucha, y en buena hora, y consiguieron el respeto de los vecinos, y en buena hora. Cuando esto sería, digamos, el vaso, no sé si medio lleno, un cuarto lleno, digamos, que a lo mejor podemos rescatar desde una mirada global del problema de los residuos, del total de los residuos de la ciudad. Cuando yo me refería a que no era, digamos, no podía hacer una evaluación positiva del programa del proyecto Basura Cero, es porque, porque digo, esto es una fracción donde gracias al esfuerzo de los propios actores sociales lograron un reconocimiento, y esto sí se está haciendo, como dicen ellos, en cuanto a plásticos, claro. Papel. Pero todavía están faltando otras cosas. De hecho, todavía falta que los vecinos entiendan bien cómo es el sistema. Lo planteaba, todavía no están las botellas. ¿Quién les está enseñando a los vecinos? Esto requiere una campaña educativa muy intensa. Ahora, uno ve hoy por todos lados que hay, digamos. Yo que ando mucho con el subte, en colectivo, hay encuentro... Hay cartelería en los últimos 2 meses, hay cartelería, el año pasado de pronto también hubo, no es suficiente. Es decir, la publicidad masiva es importante, debe ser sostenida, debe ser más que publicidad, debe ser
educativa, pero se necesitan promotores que visiten casa por casa. En muchas ciudades pequeñas o medianas del interior se usaron, jugaron un rol fundamental los ecoclubes, o sea, clubes de chicos. Claro, en las provincias funciona mucho. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, yo fui en el año 98, tuvimos un programa de ecoclubes que después empezó a funcionar muy bien, el gobierno después lo canceló porque no lo pudo cooptar políticamente. Ahora, la semana pasada estuvieron junto a otro grupo de legisladores y el ministro Sensón en San Francisco. Sí, estuvimos en mayo. Sí. Mayo. Y también para tratar de aprender un poco de la experiencia de San Francisco. Así es. ¿Hay algo que se pueda imitar de lo que ellos están haciendo? Sí, se puede aprender y se puede imitar, pero a ver, significa un cambio de campana, digamos. Por de pronto, los vecinos de San Francisco, bueno, hace 25 años que lo están haciendo. En segundo lugar, el que produce más basura paga más. Bueno, acá no hay algo así con el gran productor de basura, pero restaurantes o grandes empresas. Digamos, paga más o paga menos, digamos, según, quiero decir, tendría que haber un sistema de estímulos, que el vecino sienta el beneficio en el bolsillo. Produzco menos basura, pago menos de ABN. O pago más si produzco más, o si lo hago mal. Digamos, pero además me tienen que enseñar, me tienen que acompañar. Es decir, no hace falta, no basta con que ver un cartel pegado, bueno, a lo mejor, en el mejor de los casos me despertará curiosidad, pero de ahí a saber hacerlo, a que toda la familia lo pueda hacer. Hay un rol importantísimo de la escuela y de los chicos. El rol de la escuela, el rol de por eso digo, promotores permanentes, promotores que visiten regularmente, timbren, hablen con los vecinos, el rol de los encargados es fundamental, tener la participación del sindicato, claro. Digamos, el rol de los chicos de escuela, también es fundamental, no solamente para separar en la escuela, sino por lo que llevan a la casa. Claro. Claramente, porque esos son comunicadores, digamos. Se convierten en los guardianes. En los guardianes del tema, se lo apropian, es importante que se lo apropien. Nos queda menos de un minuto. Sí. Hace 10 días en la legislatura se aprobó una ley para crear centros verdes, se llama el proyecto, en las comunas, en las 15 comunas. No, en las 15 comunas no, creo que usted se refiere a 2 plantas. Esas 2 plantas, pero por lo menos generar la idea de higiene urbana, digamos, dentro del... Sí, potencialmente podría ser potencialmente. Pero lo que se aprobó fue crear 2 plantas de tipo MBT, como la que está ya funcionando en José León Suárez, que se llama MBT, son siglas en inglés, que es decir, separación mecánica biológica, pero no estamos de acuerdo con esas plantas, porque esas plantas deberían estar al final del proceso para lo que queda después de haberse todo hecho el proceso de separación, lo que finalmente no se pudo separar, que va mezclado a una planta MBT que produce una separación biológico-mecánica de lo que queda. En cambio acá se está poniendo al principio del proceso. Entonces, en lugar de estimular la separación, en realidad sigue trabajando se lleva todo mezclado hasta la planta y la planta produce una separación donde de todas maneras no compostan lo orgánico, sino que lo estabilizan y el orgánico no se puede usar como tierra fértil, sino apenas como cobertura de los entierros. Entonces se desaprovecha. A ver, estamos hablando no de residuos, los residuos son recursos, estamos tirando recursos, estamos tirando de 2 maneras, porque no los reaprovechamos. Una lata que se entierra es un recurso tirado. Pero una lata y todo lo orgánico que no se aprovecha es un recurso tirado, pero también son recursos tirados los que pagamos en las licitaciones por 10 años a las compañías para que se lleven a los entierros y lo que pagamos por los entierros. Todos esos son recursos inmensos. Es el primer presupuesto de la ciudad que se está malgastando en este tema. Entonces estamos hablando de recursos que podríamos estar ahorrando todos los ciudadanos. Diputado, muchísimas gracias por haber venido. En el próximo bloque vamos a hablar con el responsable del reciclado en la Ciudad de Buenos Aires.
Tercer bloque de Proyecto Legislatura, ya estamos junto a Agustín Casal, el director general de Reciclado de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Título importante. Importante, que Sí. depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad. Y además de haber venido Agustín, vinieron los tachos. Los A mí me tachos. tocó el negro, el de la basura, y a vos te tocó el de tu trabajo. Exactamente. ¿Qué va ahí adentro? Digamos, de hecho, en las casas en poquitos meses, ¿en cuántos meses va a ser obligatorio tener separado los dos tachos? Y en realidad todo va con el dinamismo del sistema que estamos tratando de hacer, ¿no? Como contaban antes, estuvo antes de lo que eran los cartoneros, que se formalizaron, que se armó el sistema, se pusieron las campanas y ahora estamos tratando de que los edificios nos den todo basa en la separación de origen, ¿no? Entonces la idea de tratar de que tengan los tachos sea lo antes posible para que hacer más dinámico el tema del recupero del material. De hecho, la gente que ya lo está haciendo, te das cuenta que se mete cada vez más en el sistema. Porque una vez que empezaste en el reciclado, no volvés para atrás. Es adictivo. Es algo que es adictivo, exactamente. Vamos a escuchar algunos testimonios de vecinos, estuvimos en la calle, preguntándoles qué opinan, qué saben sobre el reciclado y después vamos a dar una especie de escuelita sobre cómo reciclar. Dale. Escuchamos a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Somos concientizadores ambientales, todo el tiempo realizamos este trabajo a diario y vemos que la gente cada vez se suma más, se prende más a separar los residuos. Todas las capitales del mundo tienen un problema con la basura muy importante y actualmente en Argentina el problema más grave es que donde van digamos, el destino final de nuestros residuos ya no hay más lugar, que es el SEAMSE. Cada uno de nosotros somos responsables de la basura que generamos y es muy importante poder empezar a realizar la separación de residuos, que es únicamente un cambio de hábito en nuestra vida, nada más que eso. ¿Usted en su casa recicla, separa los materiales? Sí, sí, sí. Lo que es plástico, lo que es perecedero, lo pongo separado. Pero lamentablemente en el edificio no hay una conciencia ni está establecido esa norma. Yo en realidad saco la basura en bolsas, todo unificado, porque vivo en departamento. Entonces no da para poner muchas cosas, ¿viste? Si no saco yo la basura. Si la sacara, bueno, podría separar en bolsas, porque en realidad hacerlo muy fino no se puede. La gente no lo hace por vagancia, es preferible venir y pasar en un tacho y tirar que decir, no, esto va en esta bolsita o en este tachito. ¿Cuál es la razón principal por lo que no lo hace? Falta de tiempo, uno llega y hace todo apurado. Y buscas la cama o ya querés achancharte, quedarte tranquilo en tu casa. Y esas son las verdaderas razones, son esas, la comodidad personal. Creo que es un poco de falta de información, falta de conciencia más que nada, en el sentido de que como no sabes qué es lo que pasa si no reciclás, o no sabes qué pasa si reciclás, no sabes a qué magnitud llega lo que vos haces. Sería bueno que todos tomemos la conciencia de decir, esto le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un futuro más limpio. Escuchábamos distintos testimonios, ¿no? Primero de los que se dedican a concientizar y después de los vecinos. Uno no recicla porque tiene ganas de achancharse. Sí. Ahora, ¿qué hacemos con él, digamos? Y bueno, la idea es de insistencia, ¿no? El aquí y ahora de nuestro sistema es tratar de lograr que la gente separe en origen y si él no separará a su hijo o algún conocido lo va a empezar a obligar. El sistema te va llevando a la separación. ¿Por qué? Porque cuando salís de tu casa tenés un horario, tenés un recuperador que te está esperando. Cuando no tenés el recuperador tenés la opción B, que es la campana para ir a tirar el material. La campana verde, que por ahora no está en todos los barrios. Bueno, uno de los objetivos que nosotros tenemos planteado como en la ciudad, como Dirección General de Reciclado, es poner en la campana, en toda la ciudad de Buenos Aires, la campana de acá a marzo del 2015, más o menos, ¿no? Según el tipo de densidad de población es la cantidad de campanas que va por zona también, ¿no? Porque es el volumen que se genera. Claro, de producción de basura. Ustedes sí saben más o menos por cada manzana o zona cuánta basura se produce. Correcto, sí, sí. Ahora, había varias cosas que dejaban. Por ejemplo, un vecino que decía, en mi edificio no separo porque vivo en departamento. Sí, bueno, una de las cosas que ahí pudimos ver en el video, se están concientizando los edificios. Hay un convenio con el SUTER también para que los encargados... El sindicato de los encargados de edificios. Exactamente, hay un convenio que ya se firmó, donde ellos también saben que el material reciclado se lo dan al recuperador y el recuperador lo dispone en su sistema de postas, donde todo ese material, ¿qué se hace con ese material? Va a un centro verde, en el centro verde se clasifica el material y nosotros lo que estamos logrando es conectar a la cooperativa con la industria, lo que le hace que se genere un mayor ingreso y mayor sustentabilidad para el programa. Por eso te iba a preguntar, otro de los testimonios decía,
Y falta conciencia e información. Yo no sé qué pasa, dónde va a parar lo que yo separo. Todo lo que se recupera de material en el sistema del encargado que se lo da al recuperador y el sistema de las campanas, todo eso va a un centro verde que se puede ver, por ejemplo, hay 7 centros verdes hoy en día que están ya operativos. Uno es del Seibo, del video que vimos recién, con Cristina Lescano, que es la presidenta. Después tenemos Amanecer de los Cartoneros. Y la ciudad tiene 12 cooperativas que le hacen la recolección de los residuos sólidos urbanos. Dentro de cada cooperativa tiene una zona y un centro verde donde va y se clasifica el material. Ahora, ¿eso cubre toda la ciudad o todavía no? Estamos cubriendo toda la ciudad con las cooperativas. Lo que sí es en donde hay mayor densidad de volumen, de residuos, como hablábamos recién, es donde ya se está operativizando. O sea, Palermo, Recoleta. Palermo, Recoleta, pero también empezamos en el sur de la ciudad, en Lugano. Si ves la comuna de la zona de Lugano, Soldati y demás, ya empezamos a poner las campanas. Todo ese material va a un centro verde. Ahí se clasifica el material. Nosotros trajimos ahora las máquinas, unas máquinas de España, unas IMAVE, que enfardan más de 3.000 kilos de hora, 3.000 kilos por hora, el material reciclable de PET, de papel, de cartón. Cada uno separado por lo suyo, digamos. Exactamente. Primero se clasifica el material, se separa, se clasifica papel por un lado, diferentes tipos de papeles también. Bueno, eso se enfarda y se vende a la industria, con estas enfardadoras que hacen que sea más dinámico el proceso de industrialización, por decirlo, ¿no? Recién escuchamos el bloque anterior al diputado Pablo Vergel, del bloque Verde Alameda, que planteaba que en realidad se podría hacer mucho más de lo que se hace. Y puntualizaba que se debería separar, digamos, los restos orgánicos para hacer compost. Que de hecho hoy, si uno mezcla, no sé, las pilas o algún desecho tóxico con eso, ya pierde la posibilidad de ser compostado. Bueno, algo de lo que justo no le podía corregir, pero que está falta de información quizá, es que nosotros ya empezamos con el orgánico y con el compost. Hoy en día lo que genera más compost es la parte del polo gastronómico, por así decirlo, ¿no? Y ya estamos recuperando 15 toneladas o sea, los restaurantes. De orgánico, exactamente. Después estamos haciendo convenios con restaurantes. Ahora, pero en el restaurante no viene también servilletas, mezclado. Viene todo, pero ahí se clasificará y se trabajará. ¿En origen también, digamos, en el restaurante o lo va a tener que hacer el reciclador? La idea es que el restaurante nos dé la separación. Todo tiende a quien genera eso, lo separe como tiene que ser, ¿no? Eso es el objetivo. Como decíamos, o no mezclar, como decía. Claro, es interesante esa idea de no mezclar en vez de separar, ¿no? O sea, si uno se queda con la cáscara de naranja en vez de ya tirarlo y después separar, que directamente no se mezcle. Exactamente. Pero, ¿por qué empezamos con el polo gastronómico? Porque es donde mayor cantidad se genera y donde está más concentrado, donde es más fácil empezar. Hay que poner por un inicio, por donde te conviene empezar, por donde está más concentrado el material, ¿no? Eso es donde por eso se toma esa decisión. Por otro lado, nosotros pedimos secos de húmedos. Acá ahí el seco. Eso, el que vos tenés ahí. Este es el buen día, este es el seco. En el señor verde, ¿qué va? El señor verde te espera con todo el cartón, papel, vidrio, todo lo que se pueda. Ahora, pero por ejemplo, escuchamos a los recicladores urbanos del Seibo. Decían, botella, vidrio, pero no cualquiera, porque nos ponen la botella mojada y no nos sirve. Sí, pero dentro, todo ese material va a la planta y ahí se clasifica. Siempre que, yo siempre repito en este sentido de que cuando vos te iniciás en el mundo del reciclado, y a veces no lo lavás y lo ponés y se contamina un poco, pero es el ejercicio, porque va a llegar un momento que lo vas a lavar, porque a vos te parece que es lógico que si lo estás tirando acá le vas a pegar una enjuagada. Sí, no hace Tampoco falta tenés que pasarle con detergente. Claro, exactamente. Lo enjuagás y lo tirás y se queda acá, se seca solo. Después lo sacás, se lo das al material y te vas a dar cuenta que lo que tirás de basura es mucho menos, muchísimo menos de lo que realmente vas para acá. Ahora, hay países donde hay no 2, hasta 6 tachos. Sí, nosotros no empezamos con ese concepto porque también lo que está pasando en otros países es que el costo de recolección y que la gente todavía mezcla un poco, no es tan avanzado. Por eso nosotros dijimos, bueno, empecemos seco de húmedo. Empecemos lo seco, lo que sabemos que por lógica ya sabés que esto va acá, que se separa acá y que lo puedes utilizar, ¿no? Además también lo puedes usar parte del reciclado para hacer juegos con los chicos, de creatividad, le das, vení, ¿qué puedes armar? Un castillo con 4 botellas de plástico, cartón y te armaste un castillo. Tiene muchas cosas que se pueden hacer. Y después el castillo al tacho verde. Y después el castillo al tacho verde. Cuando ya te aburriste el castillo, lo metés de vuelta. Por ejemplo, si yo tengo pilas. Sí. Las pilas, el tema de las pilas lo trata la Agencia de Protección Ambiental, el APRA, donde lo que se está viendo es qué se va a hacer con eso. Hoy en día se aconseja
no tirar las pilas juntas, separadas, siempre. ¿Y pero después qué hago con las pilas? No, hoy en día las disponés... ¿En este? Sí, pero separadas, no juntas. La idea es que no se junten. O sea, que las pongo dentro de una bolsita de nylon acá. Exacto, pero separadas, no todas en una misma bolsita, es la idea. ¿De a porque una? genera más contaminación. Sí, separadas en una, en otra. Porque en realidad es mejor, eso sería el óptimo de la tirada de pilas en el tacho de basura, ¿no? Lo que sí hizo el APRA, en conjunto con el reciclado y espacio público, son los puntos verdes. Los puntos verdes van a ver 30 puntos verdes en toda la ciudad, 2 por comuna generalmente, donde la idea es que el vecino pueda disponer también en ese lugar otro tipo de materiales, RAE, electrodomésticos, chicos y demás, para que después eso también va a la cooperativa y va a ser tratado. Ahora, hablamos también de lo que ocurre en otros países. En otros países, por ejemplo, no pasa el recolector todos los días, ¿no? Sí. Acá vamos a atender que va a ser de lunes a lunes, digamos. No solamente ahora descansan el sábado. El reciclado es de lunes a viernes. Pero lo que estamos tratando de lograr... los recicladores urbanos trabajan de lunes a viernes. Exactamente. La idea del sistema es que sea de lunes a viernes, en el horario similar al donde se tira la basura, para emparejar el horario de sacada del material, pero también lo que se trata de lograr es que la gente se pare en origen. Lo que estamos haciendo mientras hoy en día falta mucho, bueno, empezó la publicidad, empezaron todas esas cosas que hace que se acelere un poco el proceso de material recuperado, pero mientras tanto lo que estamos dando ahora es empezar a dar folletos a los recuperadores para que puedan entregarle a los encargados. Claro, que te toquen la puerta y le veas la cara. Un recordatorio, porque uno de los objetivos también que tenemos es que cada vecino sepa quién es su recuperador ambiental. Recuperador ambiental lo llamamos en este proceso. Los que están en este proceso de recuperadores ambientales que estamos pasando de a poco son personas que eran cartoneras, que después llamaron recuperadores urbanos, y ahora los llamamos recuperadores ambientales porque además dejaron su carro. Si ustedes ven que el recuperador ambiental que está trabajando en el sistema de Campanas dejó su carro, tiene una zona asignada, tiene vecinos y encargados que sí, como veíamos antes, ya se conocen, lo esperan. Exactamente. Así que bueno, a eso tendemos, ¿no?, a hacerlo en toda la ciudad. Ahora, en términos de números, y con esto cerramos, ¿cuánto hoy se está recuperando? Sí. ¿Y cuál es la perspectiva de recuperación? Digamos? Nosotros estamos en ascenso en materia de material recuperado, de cuantificarlo, porque si bien hay un sistema informal todavía que también recupera material, nosotros tenemos... Sí, por ejemplo, en la vereda de casa es romper la bolsita y que se llevan, digamos. Exactamente. Más allá de que uno pueda separar. Exacto, porque es un sistema de mejora continua, ¿no? Siempre hay que ir avanzando a abarcar toda la ciudad, pero lo que sí en cantidad, en números, para cuantificarlo, se están recuperando nosotros a través del sistema de las campanas y del sistema del recuperador que le metemos los camiones y los colectivos para que lleven y traigan el material, estamos en más de 5.500 toneladas mes. Es un número. Es un número que va mejorando, ¿no? Y en términos de económicos, ese dinero, ¿cuánto después representa cuando vuelve a la economía, digamos? A la economía. El número puntualmente depende de vos cómo lo analices al número, porque si vos lo analizás simplemente entre una persona que recuperó el material y que volvió más la logística y la nafta, representa un número, pero no te sé decir bien el número exacto. Pero si me preguntás, ¿es autosustentable el sistema económicamente? No. ¿Por qué? Porque falta la separación en origen. Claro, está faltando que todos aportemos para que, por ejemplo, los recicladores urbanos puedan vivir de eso y bien. Exactamente. Claro. Pero o bueno, mejor, digamos. Tiende a eso el proceso, tiende a la industrialización, por eso también separación en origen y por otro lado meterle la maquinaria que le estamos metiendo para acelerar los procesos del enfardado y de los procesos de la venta a la industria. Agustín, gracias por haber venido. Estos se quedan con nosotros. Estos se quedan. Último bloque, ya venimos. Último bloque de Proyecto Legislatura. Hoy hemos hablado de la basura en la Ciudad de Buenos Aires, un tema que nos afecta a todos, a los que vivimos en la ciudad, a los que trabajan en ella y que somos los productores de la basura en la Ciudad de Buenos Aires. Y un tema que tendrá este año un cambio muy importante cuando todos estemos obligados a tener, como tenemos hoy en el estudio, los tachos para separar en origen. Poner de un lado lo que se puede recuperar y lo otro lo que va a ser enterrado en la planta de la SEAMSE. Ahora es un tema, como hemos visto a lo largo del programa, que tiene varios lados. Por un lado, esto de dejar de enterrar tanta basura, pero también de dar trabajo. Lo que uno
aporta el tacho verde genera trabajo de los recuperadores urbanos. Por un lado cuidamos el medio ambiente, también damos trabajo y a medida que vaya avanzando este proceso también se reduce el costo que destina la Ciudad de Buenos Aires para la recuperación de los residuos y para enterrarlos. Por lo tanto, tiene muchos beneficios, estamos cuidando el medio ambiente y ahora va a comenzar por la casa de cada uno de nosotros. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en Proyecto Legislatura, como todos los miércoles a las 22 y los jueves antes del mediodía para anticipar los temas de debate de la legislatura porteña.